muy, muy tímido, muy callado, pero y ese es uno. Y por ejemplo, en los laboratorios, unas preguntas muy, muy bien, pues, un tipo muy inteligente. Eh, Sí, sí, no, muy bueno, ojalá, gente sí, y ojalá no se vayan del país, hombre, porque a eso sí, 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 que se vaya igual. No, sino que es que uno necesita que este país lo tiremos para adelante, ¿no? Pero sí, claro, formarse afuera, traer todo lo que sea de afuera y venir otra vez. Bueno, chicos, acuérdense que hoy era el tema de repasar. Listo, tengo aquí a Fernando conmigo. Cuando lo vean esta grabación, pues entonces les va a servir de repasito. Yo de todas maneras ya abrí en UD arroba, por aquí está OneNote, ¿dónde está? Debe estar aquí. ¿Sí? Aquí está, unidad 4. Entonces vamos por partes y vamos abriendo cositas que necesitemos. Entonces este es el checklist de la unidad 4. Bueno, voy a compartir pantalla para que les quede registro y para que veamos todo lo que se ha aprendido, porque eso sí, bacano poder uno ver qué pasa. Entonces, empecemos desde ceros. Generalidades de la fibra como medio de transmisión. Entonces, la pregunta es, a ver, este colorcito, ¿cómo se ve? Sí, se ve. ¿Se debe reconocer las partes que conforman una fibra? Las tres. O sea, bueno, las dos básicas, núcleo y revestimiento, más el acrilato. Ese es pues como el hilito de fibra. Yo debería añadir aquí una más. Y sé la diferencia entre cable e hilo de fibra. ¿Cierto? O sea, ya el cable es el enchaquetado, todo. El pelito es lo que llamamos la fibra. Podría definir las ventajas y desventajas de este medio de transmisión. Sí, es cierto. Sobre todo, hicimos interferencias electromagnéticas de muy bajas pérdidas. Tal vez el único inconveniente que yo le veo es que sí necesita un entrenamiento especial, mejor que los otros medios, diría yo. De todas maneras, es un medio que tiene más retardo, o un retardo importante, como medio, ¿cierto? Sé que hay sistemas de un canal o única longitud de onda y sistemas multicanal que se llaman WDM. Es decir, este medio de transmisión puede ser de un canal o de múltiples canales que todos comparten el mismo pelo. Más o menos, sí, no. Por ejemplo, las últimas multimodo, las OM5 son WDM. Las mono, pero de 4 canales, pues, ¿cierto? Porque es multimodo, entonces el ancho espectral, bueno. Las monomodos se aguantan con mucho más. Ayer estuve en una conferencia ahí, pero no me gustó del todo, la verdad. Pero dicen que vienen con cierto, pues creen que a futuro, relativamente cercano y para ciertas aplicaciones muy sensibles a retardo, las fibras con núcleo hueco. Entonces les preguntaban ahí que si eso iba a ser masivo, no, no va a ser masivo porque son fibras todavía muy caras. Yo ahí no la veo tanto, pero bueno, ya veremos la tecnología cómo va evolucionando y cómo van bajando los costos, pero hoy por hoy es mucho más. No, tiene un vidrio de índice de refracción N1, es macizo y las nuevas que vienen son huecas, justamente, el núcleo es hueco para tener menos retardo, porque ese sí es el inconveniente. O sea, eso demuestra que efectivamente ese es el inconveniente, que ellas tienen retraso. Bueno, entonces esas son las que vienen mostrándonos que efectivamente una de las desventajas es que es un medio que realmente da latencia. Sé que la apertura numérica es un parámetro estático. ¿Cómo calcularla y qué sentido físico tiene? Ya sabemos que es la apertura numérica, ¿cierto?
es el ángulo que forma un cono de aceptación, todos los rayos que entren ahí tienen reflexión total interna. Ah, son parámetros que no cambian, por ejemplo, con la distancia, no cambian. Sí, claro, y por eso es N1 cuadrado menos N2 cuadrado, pero no cambian en general, es uno de los parámetros estáticos. Los dinámicos son dos, la atenuación y la dispersión, que es lo que sigue abajo. ¿Puedo indicar cuáles son los dos parámetros? Bueno, ¿qué otros parámetros estáticos hay? El radio del núcleo, el radio del revestimiento, la concentricidad, la excentricidad, todos esos son parámetros muy físicos. Los otros dinámicos dependen mucho de la longitud de onda, dependen de la longitud, entonces pero le dicen parámetros que son dinámicos. Sé clasificar las fibras ópticas de acuerdo con el perfil del índice de refracción. Entonces hay dos, ¿cierto? La escalonada y la gradual. Sé igual hacer la clasificación de acuerdo con el número de modos, sí, las monomodos y las multimodos, ¿cierto? Una cosa que uno pudiera decir es, yo sabría distinguir a ciegas cuáles son fibras multimodo y monomodo, sí, por el diámetro del núcleo. Exacto, muy bien, Fernando. Sigamos acá. Hola, Jorge, ¿cómo vamos? Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, profe. Muy bien. Estamos por aquí repasando en un checklist. Vamos apenas comenzando. Voy por acá. Sé indicar el orden de desempeño en el producto B por L de los tres tipos de fibras. A ver, ¿cuáles son los tres tipos que hay? La monomodo, step index, la multimodo gradual index y la multimodo step index. Listo, esos son los tres tipos grandes. ¿Cuál de ellas da el producto B por L más grande? ¿Cuál de todas ellas? O sea, el ancho de banda por distancia, ¿cuál de estas fibras da la monomodo? O sea, la single mode step index. Luego, ¿cuál sigue? La multimodo, no, la green, porque esa justamente se hizo para mejorar el tema de la dispersión. Y luego la más malita es la multimodo step index. En ese orden es que nos dan más tasa por distancia. Bueno, luego dice, conozco cuáles son las bandas típicas de operación de las fibras ópticas. Sé que la operación la define el láser o la fuente de luz con su propia lambda. Entonces, ¿sabemos cuáles son las bandas típicas de operación? La banda O, la banda C, la banda S, la banda L, la banda U. Esas son las bandas. Y ellas todas más o menos tienen la misma pérdida. Por ejemplo, la pérdida típica de la banda O, esa es la de 1310. Eso da más o menos punto 32, sí, muy bien, Fernando. Y la banda C, que es otra típica, es la de 1550, más o menos eso es punto 18, punto 2, por ahí. Lo que sí es importante además saber es que la fibra operará en la banda en la que el láser le dispare. O sea, el láser dispara en 1300, pone a la fibra a trabajar en la banda O. Le dispara en 1550 o en 1490, lo pone a trabajar en cada una de esas bandas. Listo. Para calcular el parámetro de la tiene dos lambdas, que es el lambda y el lambda de cero. Cuando nosotros trabajamos con el lambda de la es un valor, o a las presentaciones que van a estar el mismo valor. Ah, no, porque ese es el del transmisor. No coge cuál es el lambda que hay. Vení, vamos a mirar eso, Fernando, porque para que no hablemos como muy en abstracto, hablamos, yo creo que eso va a estar por aquí. Vamos a mirar que yo creo que por acá es donde están las especificaciones. Si no abrimos una donde veamos especificaciones y las miramos. No está aquí. Abramos otra. Mm, vamos a ver. Yo no creo que esté tampoco aquí, pero de otra manera miremos.
No, tampoco está en esta, entonces va a estar acá. En la dispersión y atenuación aquí sí tiene que estar. Vamos a buscar una, sí, vamos a buscar, no, vamos a buscar una, así a la carrerita aquí, una fibra monomodo, listo, que son como las más SMF28, SMF28, Horn, Specs, y puse Horn. Bueno, vamos a ver esta, abrámosla aquí. Por ejemplo, Fernando, a ver, miremos acá. ¿La qué? Ok, ok. Esa es la landa de operación. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, ahí en la atenuación sería punto 32. ¿Listo? Eso. Pero en la dispersión hay que calcular. Que es el de lambda operación. No, es para ese lambda de operación. Y ya usted en este rango escoge su lambda de cero dispersión. Pero, ¿cuál es mi sugerencia? Hombre, no le pongamos la misma lambda. Pues, como estamos en 1300, por ejemplo, el dato que diste, 1313, no le pongamos el cero de dispersión en 1313 porque nos va a dar cero. Y si nos da cero, nos va a dar que el ancho de banda es infinito. Entonces, pues, que no es lo real. No pasa nada, porque siempre se toma el valor absoluto. Entonces, no, ahí no hay nada. Listo, la voy a dejar abierta porque nos van a surgir otras duditas allí. Entonces, yo sé que la fibra tiene unas bandas. Asociadas a esas bandas hay una atenuación y una dispersión. ¿En cuál banda trabaja? En la del láser, en la que el láser la ponga a trabajar. Entonces, eso es esta pregunta. Se indican las diferentes especificaciones de fibras ópticas más usadas en telecom y cuál es su atributo diferenciador. Entonces, sí, pues nosotros sabemos que está la G650, ahorita más adelante están otra vez, pero nosotros sabemos que hay multimodos, que son las OM1, 2, 3, 4 y 5, que esas son multimodos. Sabemos la OS2, que es la monomodo. Sabemos que está la G652 tipo D, que está la G657, que es monomodos. Está la monomodo G653 y la G655, pero esas las vamos a ver enseguidita, pero es importante, mejor dicho, de este curso, nosotros sí tenemos que salir sabiendo estas cosas. Estas dos, por ejemplo, son claves. Para nosotros eso es clave. Reconozco que hay dos modelos de análisis de fibras ópticas. ¿Cómo se analizan? ¿Con qué métodos? Uh-huh. El de la óptica geométrica, ¿cierto? La teoría de rayos. Muy bien. Eso está, pues, listo, estamos perfectos por ahí. Ahora empecemos con, ay, vení, que por aquí veo que dejé geométrica, eso. Entonces, de la óptica geométrica, sé cuál es el criterio para usar el análisis en fibra óptica y a cuáles fibras aplica. O sea, yo cuando empleo teoría electromagnética o cuando empleo óptica geométrica. Eso tiene que ver con la relación del radio con la longitud de onda, del radio de la fibra con la longitud de onda. Entonces, si el radio es mucho mayor el radio de la fibra es mucho más grande que la longitud de onda de operación, usamos la óptica geométrica. Si el radio es del orden de la longitud de onda, del orden, o sea, son más o menos parecidas,
Ahí toca teoría electromagnética. Entonces, eso tiene que ver en la relación del radio con la longitud de onda. Sé que es la reflexión total interna, que se requiere para que se produzca y dónde aplican las fibras ópticas. Ah, bueno, entonces volvamos aquí atrás y que me falta responder una. ¿Para cuáles aplica la óptica geométrica? Para las multimodo, las de radio grande. ¿Para cuáles aplica la teoría electromagnética? Para las monomodo que tienen núcleo pequeñito. Sé que la reflexión total interna, ¿qué se requiere para que se produzca reflexión total interna? ¿Y dónde aplica la reflexión total interna en las fibras? Bueno, N1, eso es lo que se requiere. O sea, que N1 sea mayor que N2. O sea, de donde sale la luz, a dónde va a ir la luz, de dónde sale, a dónde va, tiene que salir de un índice de refracción mayor a uno menos, de reflexión total interna. ¿Dónde aplican las fibras? En la entrecara entre el núcleo y el revestimiento. Ahí es donde aplica la reflexión total interna. No puede aplicar en la entrecara aire núcleo porque nunca entra. Entonces nunca va a entrar un rayo de luz ni a bala. Pero además es que no da porque la luz viene del aire que tiene un índice de refracción menor a uno mayor. Entonces, en esa entrecara núcleo-aire no se va a dar. En la entrecara núcleo-revestimiento se da. Y también revestimiento-aire. Ahí también se vuelve a dar. Sé estimar la velocidad de propagación, la constante de fase y la longitud de onda en un medio y en el vacío. O sea, la relación de ellas es muy, muy importante, pues tener eso también. Me voy a ir acá, voy a abrir una de las presentaciones de UD arroba, que va a ser la constante de propagación, sí. Yo creo que estará aquí en generalidades. Bueno, vamos a ver si estáis aquí. Yo veo una cosita. Sí, está aquí. Bueno, entonces mírenlo acá. Si es la velocidad de la luz, es 3 por 10 a la 8 en el vacío, en el aire libre. K0, que es el factor de propagación, es omega sobre C. Y si es la longitud de onda, es C sobre F. Bien, cuando estamos en otro medio, ya la velocidad es C sobre el índice de refracción de ese medio. K es omega sobre ya no la velocidad de la luz, sino la velocidad en el medio. Y lambda lo mismo, es velocidad sobre F, la velocidad en el medio sobre F. De tal manera que la relación entre estas dos, con el del medio, con el aire libre, son K es igual a K0, o sea, esta, por el índice de refracción, y la longitud es la longitud de onda en el aire dividido el índice de refracción. Dependiendo por donde se vaya la luz, es por donde esté yendo la luz. Y la otra cosa importante es que el índice de refracción es la relación entre las dos velocidades, la velocidad de la luz contra la velocidad en el medio, y es la raíz de epsilon R1. Este factor es mayor que 1. Ese índice de refracción es mayor que 1. Y es la relación entre las dos velocidades. Entonces ya sabemos pues que n es raíz de epsilon R1. Sigamos aquí leyendo esto. Listo. Entonces, eso es lo que acabamos de revisar. Conozco las dos leyes principales de la óptica geométrica en la entrecara de dos medios. ¿Cuáles son esas dos leyes? La de Snell, que es la ley de la refracción, y la ley de la reflexión, que son, en la reflexión es el ángulo incidente igual al ángulo reflejado. Y la refracción es N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Todo eso contra la normal. Sé definir y estimar el ángulo crítico en fibras ópticas. Sí, cierto. Seno de teta C es igual a N2 sobre N1. Entonces eso ya lo sé hacer. Sé estimar la apertura numérica y su significado. Eso ya lo repasamos.
Sigamos con el análisis de propagación en teoría. Hasta aquí lo de teoría, lo de óptica geométrica, hasta ahí. Vamos a mirar lo de teoría electromagnética. Sé cuál es el criterio para usar este análisis en fibras ópticas y a cuáles aplica. Entonces, el criterio es que A es parecido a la longitud de onda de propagación y aplica a las monomodos. Sí. ¿Y cuáles aplica a las monomodos? Pero en realidad aplica a cualquiera, pues porque la teoría electromagnética sí abarca a cualquiera, la óptica geométrica sí no. O sea, la óptica geométrica solo aplica a las multimodos, la teoría electromagnética a todas, particularmente a las monomodos, pero puede aplicar pues para cualquiera. Reconozco cuáles son las 4 familias principales de modos en las fibras. A ver, ¿cuáles son esas 4 familias? Esas 4 familias son los modos T, 0N, TN, 0N, EH, MN y HE, MN. Esas son las 4 familias. Ya de ahí se desprenden pues los modos, pero eh, efectivamente no puede no, sino que cuando M es 0, da origen a estos dos, da origen a esos dos. Muy bien. Sé que beta es el único parámetro en los que se diferencian los distintos modos entre sí. O sea, acuérdense, beta es el único que dice en qué modo estamos trabajando. Que es el mismo para los dos medios de transmisión, o sea, núcleo y revestimiento. O sea, para el núcleo y revestimiento, el beta es el mismo. ¿Y cómo calcularlo en términos de H1 y H2? Que son las constantes de propagación en el núcleo y el revestimiento. Entonces, esta fórmula es H1 cuadrado es K0 cuadrado N1 cuadrado menos beta del modo al cuadrado. Y H2 al cuadrado es igual a beta Mn al cuadrado menos K0 cuadrado N2 al cuadrado. Esas son las dos fórmulas. Y el beta, cuando yo lo calcule por un lado o por el otro, me tiene que dar el mismo. Listo, entonces a eso se refiere esta preguntita que tenemos. Sí, porque ese K0 es 2pi sobre el lambda de operación. Sí, señor, así tal cual. Entonces ese es el K de operación. Sí, Fernando, muy bien, muy aterrizadito que estás ahí. Muy bien, hasta ahí todo correcto, ¿cierto? Sé que beta varía entre K1 y K2, dependiendo del parámetro V. Eso sí es clave. O sea, nosotros sabemos que beta se va a mover entre K0N1 y K0N2. O sea, esto es lo que hemos llamado K1 y esto es lo que hemos llamado K2. Entonces se mueve entre esos dos parámetros dependiendo del parámetro V, ¿correcto? Lo voy a pintar como para el modo fundamental. ¿Dónde está el beta? Pues se mueve entre K0, N1, N2, K0, N2 y el beta se mueve aquí, entre esos dos valores. ¿Y cómo? Pues dependemos del B. ¿Dónde? Porque si el B está aquí, me pone a trabajar acá. Y si estoy aquí, me pone a trabajar allá. Entonces, con eso queremos decir eso. O sea, se mueve entre esos dos valores y dependemos del parámetro V para saber en cuál de ellos estamos pues, trabajando, cuál de esos límites estamos trabajando. Listo. Sé cómo se relaciona B con el índice de refracción efectivo N efectivo. Yo creo que cómo se relaciona beta. Aquí, permítanme, yo hago aquí una cosita, porque yo creo que ahí es beta. Sé cómo se relaciona beta. A ver si por aquí tengo.
No, claro, y el B también, pero el B también enseguida creo que preguntamos por él, pero yo creo que este es beta. Mi intención ahí sí creo que era beta, para poder decir lo siguiente. ¿Cómo se relaciona beta con el N efectivo? Beta del modo MN sobre K0, eso es lo que llamamos N efectivo. ¿Listo? Beta sobre K0 es lo que llamamos el N efectivo. Sé que es, vean, una tilde aquí. Vean, todas estas me faltaron la tilde. Bueno, ahorita le pego una repasadita a la ortografía. Sé qué es de y cómo se calcula el parámetro V. Esa es la frecuencia normalizada de corte no de operación. Así como está es la de operación. Es 2pi por apertura numérica sobre lambda de operación. ¿Listo? Esa es la frecuencia normalizada, que uno también puede decir que sea K de operación por A por apertura numérica. También podemos decir eso. ¿Listo? Entonces, sí, claro. Enseguida miramos eso. Hay una preguntita solo para eso. Enseguida la miramos, Fernando, para que podamos aclarar ahí. Sé cuál es la condición de corte de los modos. ¿Cuándo tenemos corte? ¿Cuál es esa condición? Sí, está muy bien, pero ¿cuál es esa condición? Cuando el modo deja de estar confinado y empieza a radiarse. Esa es la condición de corte. Que efectivamente se va hacia el revestimiento y deja de estar en el núcleo la mayor. Si yo le pego con una longitud de onda tal que está por, acuérdate que nosotros tenemos frecuencia de corte y frecuencia de operación. La frecuencia de operación tiene que estar por encima de la frecuencia de corte. Cuando es longitud de onda cambia, porque es inverso. Entonces, para longitudes de onda que sean mayores a la longitud de onda de corte, todo bien. ¿Cierto? Cuando son mayores las de operación, a ver, vamos a mirar eso porque no vamos a meter la pata. Cuando uno esté así, mejor dibuja, que no vamos a meter la pata. Esta es mi rayita de modos. Listo. Entonces, yo tengo aquí una frecuencia de corte y mi frecuencia de operación tiene que estar mayor para que se propague un modo. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa cuando es longitud de onda? Yo voy a tener una longitud de onda de corte, ¿cierto? Y son todas las longitudes de corte que estén por debajo de ella, ¿cierto? Eso tiene mucho sentido. Vamos a mirar. V es 2pi por A, lambda apertura numérica. Entonces, calculemos una cosa. Si la lambda es muy grande, ¿qué pasa con la B de corte del modo fundamental? Vale 0, ¿cierto? Vale 0. La lambda para ese corte es muy grande. Si yo empiezo a disminuir la lambda, voy a llegar hasta un punto que SV valga 2.405. Ahí empieza a aparecer el otro modo. Entonces, mírenlo como lo maneja la industria en cuanto a lambda. Él me va a dar un lambda de corte. ¿Para cuál? El 2.405. La lambda para el 2.
y será monomodo de 2 puntos, la lambda de corte para 2.405 para este V hasta el infinito. Ahí es monomodo. Solo va ese modo. Porque mire que va entre la lambda de 2.405 hasta infinito. ¿Sí o no? Si hablamos de la frecuencia de corte, va a ser entre 0 y la frecuencia de corte para 2.405. ¿Listo? Entonces ahí está acotada. En el otro caso le dicen a uno, el corte está para longitudes de onda de corte, perdón, las frecuencias de operación deben ser mayores a la lambda de corte de 2.405 para que sea single mode. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única, pues, como diferencia. Entonces, volvamos acá. Yo sé, ¿dónde íbamos acá? Sé que sube y cómo se calcula, sé cuál es la condición de corte. Ah, bueno, entonces volviendo ahí. Supóngase que la longitud de onda lo que pasa es que en el modo fundamental es muy difícil porque siempre existe. Frecuencia de corte es 0. Entonces, existe siempre. Y la longitud de onda, dígame usted, existe. O sea, ya no el corte lo alcanza con lambda infinito. Bueno, eso es una cosa, pues. Pero pongamos el modo que sigue, que ese me gusta mucho. El modo T01, que es justo el que sigue a este modo. Cuando yo le pego con una frecuencia de corte, una frecuencia de operación menor que la de él, ahí no alcanza a radiarse por el núcleo, sino que se sale del núcleo y se va por el revestimiento y la perdemos, o sea, deja de estar en el núcleo. Cuando yo empiezo a pegarle con la frecuencia de operación por encima de esa frecuencia de corte, ya empieza a guiarse por el núcleo. Entonces, por eso se llama el corte de los modos, la condición de corte. Él está por aquí volantón y cuando yo ya le pego con la frecuencia de operación, empieza a aparecer más potencia al interior del núcleo, que es lo que me interesa. Entonces esa es la condición de corte, o sea, yo dejo de tener, y es muy lógico que uno diga, no aparece el modo, si no aparece, el modo no está en el núcleo, no lo veo, no lo logro identificar. Cuando ya le pego con frecuencias superiores a la de corte, entonces ya empieza a aparecer en el núcleo. Pero no es como en el de a ver, en el de los medios guiados, como la guía de onda rectangular o cuadrada, rectangular o circular, perdón, ¿cuál era el corte? ¿Qué pasaba? Que perdón, que la atenuación era enorme, no era que no existiera, existe, pero es tan grande la atenuación que eso se propaga 1 milímetro. Cuando estoy hablando de las fibras, no es que hable de que hay una mayor absorción, que es lo que nos pasa con los medios metálicos. Lo que pasa es que se va guiada por otro lado, que es el revestimiento. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ya sé, ¿y cuál es el parámetro que se relaciona con ese corte? Ese parámetro es el Q, y ese Q es igual a C. Pero eso me lleva a qué es P y qué es Q, ¿cierto? O sea, P nosotros sabemos que es H1A y Q sabemos que es H2A. Eso ya lo tenemos también claro. Entonces, cuando esto sea igual a 0, estamos en el corte, quiere decir que el modo no se está guiando por el núcleo, no se guía por el núcleo. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Enseguida vienen más preguntas para Fernando que nos va a clarificar eso. Sé cuál es la ecuación simplificada de cada una de las familias de modos. Yo me voy a ir para allá porque esto de todas maneras es un repasito y a nosotros nos interesa ese repaso. A ver, yo veo que, ¿cuál es esta? No, esta no es, entonces la voy a cerrar. Eh, Vamos a ver si está abierta por acá. No, acá no, acá. Vamos a abrir la de
mm, esto. Entonces, ¿cuáles son las familias? Pues, ¿cuáles son las ecuaciones de cada uno? Vamos a mirarlo acá. Estas. Estas son las ecuaciones simplificadas de los modos en las fibras. ¿Listo? Para cada uno de los modos. ¿Cuándo se alcanza el corte? Cuando este Q sea cero y hace cero todo este factor. Pues lo invertimos, las invertimos y ya. Entonces, esa es esa. Porque miren la pregunta que sigue. Entonces, ¿sé cuáles son las ecuaciones? Sí, ya las tengo. Sé determinar para cualquier modo cuál es su B de corte. Sí. Y el BC de corte es igual al P de corte para cualquier modo. Para cualquier modo. Es ese. ¿Y quién me lo da? Los ceros. Los ceros de una función. Entonces me voy para allá a recordar un poquito esto. Listo. Con estas ecuaciones yo hago lo siguiente. Para cada uno. Para cada uno. Por ejemplo, en los modos T y Tm, yo ya tengo mi ecuación, esta que tengo yo acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Solo con un repasito. Solo para hacer un repasito acá. ¿Qué es? Las volteamos P, J0P sobre J1P. Estos son los modos T, 0E. Y eso va a ser igual al Q, K sub 0Q, K sub 1Q. ¿Cierto? Entonces, yo ya sé que este lado me va a dar 0 completamente por este Q cuando se hace 0 en el corte. Entonces, la pregunta, bueno, y este lo puedo pasar a dividir, con lo cual me queda J0P sobre J1P igual a 0. ¿Quién hace 0 aquí esta función? Cuando esta función valga 0. Cuando J0 valga 0, ahí es cuando me empiezan a aparecer y J1 sea diferente de 0, que eso es lo importante. Entonces, J0P sobre J1P es esa. Y ahí cada una de ellas hacemos lo mismo. Voy a borrar un momentico para que nos vamos para el análisis rápido de estas funciones. Entonces, ahí es J0 sobre J1. ¿Listo? J0 sobre J1 igual a 0. Cuando J0 vale 0, entonces me voy, para hacerlo práctico, me voy aquí. ¿Cuáles son los ceros? Este y este. Estos, por ejemplo, son TE y TM01, TE y TM02, pues para los dos. Y así sucesivamente, porque me lo gobiernan los ceros de J0. Y J1 en esos puntos tiene que tener valores diferentes de 0. Entonces, ese por un lado. Atentos con esto que es importante. Voy con este otro. Ya quiero no los T y los TM, sino los HE y EH. Bueno, aquí están lo que habíamos dicho, 2.4, 5.5, 8.6, son los J0, ¿cierto? Donde J0 se hace 0. En los EH, como ya el M es diferente de 0, yo empiezo con los más sospechosos, o sea, empiezo con, por ejemplo, el EH1M, como por poner un valor. Aquí el M va a valer 1, distinto pues de 0. La cosa es que sea distinto de 0. Aquí, ¿quién gobierna? Los ceros de J1P sobre J2P. Los ceros. Esos son los que gobiernan.
Este es m y m más 1. Y si m era 1, pues este vale 1, 1 más 1, 2. Ojo con este porque el J1 tiene 0 en el origen y J2 también. Esa no es solución. Entonces me voy a bajar a buscar para J1 cuáles son los ceros. Excepto el del origen, pues que ahí no aplica. Entonces son estos, 3, 7, 10, 13 y 16. Ese es el orden para, en este caso, este sería el EH11, EH12, EH13, EH14. Y vamos a mirar en la tablita, pues si efectivamente es así. Ahí están el 13, el 7, el 10 y el 13. Ahí están los distintos modos. Y finalmente, pues están los HE, que la que gobierna es una ecuación muy parecida para n igual a 1, donde la función que los gobierna es la J0, J1P, que es este 1, contra J0P. Listo, J0, J1. Aquí se aplica que el 0, el primero es un 0 porque en ese punto de P igual 0, este J0 vale 1 y ese sí es válido, este sí es válido. Entonces, el orden son de aparición, vamos a borrar, lo está gobernando J1, listo. Entonces me voy a los J1 otra vez, pero ojo que aquí es válido el 0. El 0 sí es válido, que es este punto aquí. Ese sí es válido. Entonces, el HE 1, es 0. HE, H, HE, HE 1, 2, HE 1, 3, HE 1, 4, HE 1, 5 y HE 1, 6. Empieza en 0 y termina en 16. Este casi no está pues en las tablas, pero no pasa nada. El HE 1, 2 va en 3, 8 y termina en 16. Bueno, vamos a mirar si cuando hicimos esa relación, mírelo ahí. 0, 3, 8, 7, 10 y así debiéramos seguir. La diferencia con el anterior, que también lo gobernaba el J1, era que el 0 no era opción. Con el EH no era opción este primer 0. Para los otros modos sí, y es un modo que siempre existe. Entonces, eso fue como lo que hablamos, y aquí está la tablita pues de los BC o P en el corte, correcto, correcto, Fernando, esos son los BC, perfectamente, aquí mismo dice también. Bueno, volviendo otra vez al repasito, entonces me preguntan que si se, a ver, se determinar para cualquier modo cuál es su B de corte. Listo, chao, eso ya lo sabemos. Sé cuál es el modo fundamental y cuál es su frecuencia de corte. Exacto, el H11 y el A0. Sé cuál es la constante de propagación normalizada, ahora sí es B. Sé cuál es la constante normalizada B y entre qué valores existe. Entonces ya sabemos que B es Q2 sobre V2, que es igual también al N efectivo cuadrado menos N2 cuadrado sobre apertura numérica al cuadrado. Y sé que se mueve entre 0 y 1. Ahí estamos. Sí, sí, porque no es raíz. Es N1 cuadrado menos N2 cuadrado. Pilas, pilas, pilas ahí, que es cuadrado. Muy bien. Eso aquí también sirve para que corroboremos pues las ecuaciones. Y sé que se mueve entre 0 y 1. Sé leer la carta de modos B versus V.
Esa fue la que acabamos de ver hace un momentico, pero de todas maneras me parece importante que la volvamos a revisar porque esa carta de modos es esta. Esto es lo que yo llamo la carta de modos. Esto es fundamental para poder trabajar con él. Muy bien. Me voy acá. Ahora sí voy con lo de Fernando. Sé calcular la V de operación, frecuencia de operación, lambda de operación, beta, H1, H2, T y Q en operación para el modo fundamental y para cualquier modo. Ahí es donde empezamos. Entonces, la V de operación, la verdad es que la madre de todo esto es la V de operación. Entonces, ¿qué me van a dar a mí? Usualmente me van a dar el lambda de operación. A ver, yo lo hago con, permítanme, yo borro todo. Sí, que es el de enlace. Voy a trabajar con este azulito. Y voy a borrar todo para que no nos quede, ¿ve? Manchar. Ah, entonces estoy trabajando con el lápiz de, bueno, entonces el lambda de operación. Ese es el de enlace. Listo, ese es el de enlace. De aquí vamos a calcular el B de operación. De aquí puedo calcular la F de operación sin problemas, porque es C sobre lambda de operación. Listo. Pero además puedo calcular la V de operación. La V de operación es 2πa lambda de operación por apertura numérica. Listo. Puedo calcular el B. Bueno, el P, el Q, todo eso lo puedo calcular. Para la monomodo, para el modo fundamental, tengo parámetros P y Q que dependen de V, que son esas fórmulas largas. Eso los puedo calcular de una. Solo para el H1, correcto. Pero de aquí necesitamos calcular H1 y H2. Entonces, ¿cómo sería el H1 en operación? Ese H1 en operación es igual a, sí, pues, es que hay muchas maneras, no, lo que pasa es, no, pero muy bueno porque hay muchas alternativas, o sea, pues no nos asustemos al contrario, que haya varios caminos, muy bueno, claro. Entonces, recordemos que tenemos que calcular P y Q, pero ojo a esto, si yo tengo varios caminos, si lo hago gráficamente, a ver, si tengo el modo fundamental, para el modo fundamental, aquí voy para eso, modo HE11. Con el H11 y yo ya tengo el V de operación, yo puedo calcular el P y el Q con esas fórmulas largas que dependen de V. ¿Estamos de acuerdo? Es- o sea, con esas fórmulas que son, con estas fórmulas que son más larguitas, que dependen de V, solo para el modo fundamental. Yo puedo calcular el P que depende de V y el Q que depende de V. ¿Sí o no? Que son 2.41 no sé qué por raíz de 1 a la cuarta por no sé qué raíz de a la un cuarto. Esas fórmulas me sirven solo para el H11. Pero esto es muy bueno porque yo de aquí ya de una vez saco el H1A. De aquí saco el H1 y de aquí saco el H2. Listo. Y además, si ya tengo el H1 y el H2, el H1 y el H2, yo ya puedo calcular el beta, porque yo sé que H1 cuadrado es igual a K0 cuadrado N1 cuadrado menos beta de ese modo. Y este me sirve para lo mismo, H2 cuadrado es igual a beta de ese modo menos K0 cuadrado N2 cuadrado.
Eso ya. Entonces, para el modo fundamental, digamos que yo todo esto lo sé calcular. Ya vamos para el corte. Ya es para corte. Listo. Pero ¿qué pasa si no es el modo fundamental? Porque para el modo fundamental ya quedó resuelto. Puro resuelto. O sea, voy a borrar porque hasta aquí todo, de aquí para abajo todo es igual. O sea, de aquí para allá todo es igualito. ¿Sí o no? Hasta ahí todo igualito. Lo que viene para enseguida. ¿De dónde me voy a levantar yo? Eh, ¿De dónde me voy a levantar yo datos aquí? Para cualquier otro modo. Voy a borrar entonces por acá para... Ah, exacto, como yo ya calculé P y Q, ya de ahí yo derivo esto. Esta fórmula, como está aquí, estas dos son para cualquier modo. Para cualquier, ahí donde estamos, ya estamos en cualquier modo. Estas fórmulas aplican para cualquiera. Listo, para cualquiera. Ya voy a borrar. Voy a borrar este pedacito porque de aquí para atrás todo es igual. Así de este razonamiento que estamos haciendo. Ahora, para cualquier modo, para cualquier otro modo. Para cualquier otro modo, ya que necesitamos, sí o sí, irme a la gráfica, porque no tengo otra. A ver, si hay otra manera, yo les mostré que es haciendo una iteración para encontrar dónde la ecuación simplificada del modo se hace cero, pero bueno, un método rápido, gráfico y aproximado. Entonces, ahí lo que tengo que encontrar es el parámetro B en la carta de módulos. Ese parámetro B está relacionado con Q2 sobre V2. Entonces, ahí, por ejemplo, ya con ese parámetro B que leo de la carta de módulos, calculo Q. ¿Listo? Y también puedo calcular el P de una, porque es P2 más Q2. Entonces, si ya calculé este, ya puedo calcular P. El B, no, nunca. El V sí. ¿El V qué es? La fibra y una longitud de onda. La fibra y una longitud de onda. SV es el mismo para todos. SV es lo mismo que las vías de onda, la frecuencia de operación. Ah, que eso me dejó pasar 5 modos. Así, así es. Y lo mismo pasa en las fibras. El V es 6, por decir algo, eso me va a dejar pasar 7 modos. El V vale 2, me deja pasar un modo. ¿Sí me hago entender? Entonces el V es como la frecuencia de operación que me deja pasar todos los modos que él supere su frecuencia de corte. ¿De acuerdo? Entonces, mira, yo con el B que encuentro en la carta, encuentro el Q. Y con el Q, porque pues yo tengo el V, este lo leí, despejo el Q, y con ese Q puedo encontrar al P. De ese modo que yo esté analizando. Ese B es particular para cada modo. Ese B es particular para cada modo. Muy bien. Ahí estamos todavía en operación. Listo. Ahora, es que yo quiero encontrar el beta. Es que el beta es muy fácil porque B es n efectivo al cuadrado menos n2 al cuadrado sobre la apertura numérica al cuadrado. Entonces yo tengo, todo esto son datos dados. Y sí, ¿y cuál es el n efectivo? Pues ya tengo el b. Yo despejo el n efectivo.
Pero recordemos que el n efectivo es igual a beta K0. Ese es de despejar acá. Eso resulta de ser ese despeje. Esa fórmula, yo creo que, a ver si Fernando me ayuda, pero es beta mn al cuadrado es igual, o beta mn es igual a K0, la raíz de b por apertura numérica al cuadrado más n2. Y esto a la 1/2. Creo yo que es así, ¿cierto? Esto es exactamente, lo que pasa es que despejé la ecuación. Cada modo tiene un beta. Por eso decíamos que el beta es lo único que diferencia un modo de otro, porque esas familias, las ecuaciones son muy parecidas entre sí. Entonces, mira que yo ya encontré. Ah, bueno, y con P y Q yo ya tengo H1 y H2. Entonces, encontrando Q y encontrando P, yo ya tengo H1 y H2. Entonces, todo esto ya lo encontré para el modo fundamental y cualquier otro modo. ¿Cuál es la diferencia con los otros modos? Que me toca sí o sí calcular el B yéndome a la carta de modos. Esa es la única diferencia. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ahora viene la pregunta, sé calcular VC, EPC, lambda C, o sea, la longitud de onda, todo esto en corte. Sí, vamos a mirar. Entonces, primera cosa, cuando estoy trabajando en el corte, ¿cuánto vale Q? Sí, esto es en el corte. Corte. En la condición de corte, Q vale 0, ¿cierto? Q vale 0. El VC vale el P sub C, porque ahí sí es todo corte, y Q vale 0. Entonces, B sub C y P sub C tienen el mismo valor, que es el parámetro P en el corte. $405 en esos valores. Sí, Fernando, justo en esos valores, que para el modo fundamental es 0. El que sigue es 2.405, el que sigue es 3.832 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, pero ya sé pues que en el modo fundamental vale 0. Entonces, eso puede ser lo primero. Listo. Entonces, ¿cuánto vale H2 en el corte? Vale 0. ¿Y cuánto vale H1 en el corte? Es en el corte sobre A. Correcto. Bueno, en el modo fundamental vale 0, que sería lo mismo que BC. Correcto. Estas dos cosas son las mismas. Correcto. En el corte esas dos cosas son las mismas, Q ya no existe. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale B en el corte? B en el corte vale 0. Correcto. B en el corte, y eso tiene mucho sentido. ¿Y beta cuánto vale? Beta en el corte. No. Entonces, ahí es donde estamos. Miremos el beta en el corte. Sería B igual a 0, ¿cierto? N efectivo menos N2 cuadrado sobre apertura numérica al cuadrado. Si esto es 0, quiere decir que el N efectivo es igual a N2, ¿sí o no? Pero yo sé que el N efectivo
es beta K0, ¿cierto? O sea que beta en el corte va a valer el N efectivo, que en este caso nos dio N2K0. O sea, se está yendo por el revestimiento todo. Y esa es la condición justamente de corte. Todo yéndose por el revestimiento, cero en el núcleo. Entonces, mira que ya tenemos el B de corte, la frecuencia de corte es fácil. ¿De dónde nos la vamos a sacar? Entonces, B sub C, sí, es igual a 2pi sobre lambda de corte por apertura numérica, por apertura numérica. Pero yo puedo multiplicar arriba y abajo por C, ¿cierto? A ver, espérate que es que ya, 2C sobre lambda. ¿Cómo? Eso, correcto. Claro, porque mira que yo lo que estaba pues tratando de poner aquí es que la frecuencia es C sobre, es FC, es, a ver, FC es C sobre lambda C. Entonces, eso es este pedacito que hay acá, ¿cierto? Pero, pero en el numerador, no, C sobre lambda, esto es FC. Entonces, si quiero despejar, es la BC o la P de corte por C sobre 2pi apertura numérica, correcto. Yo multipliqué pues arriba y abajo para poder... Profe, no se le escucha. Correcto. Porque listo. Sí, señora, ya ahí se le escucha otra vez. Eso es que se acaba el microfonito. Bueno, entonces hasta ahí quedamos claros. Listo. Entonces, mira que en corte es muy fácil, es entenderlo, eso es lo que acabamos de hacer, entender qué es. Sé que son los modos linealmente polarizados y se indica cuál es el modo fundamental en esa nomenclatura de modos polarizados. Entonces, son los LP, ay, son los LP01. Eso, muchachos, está por acá. A ver si esta es, no, este debe ser el análisis de propagación. Permítanme, yo me voy para acá. Y es esto que llamamos modos linealmente polarizados. Veanlos acá. Entonces, los modos LP0N son los H1N. Entonces, por ejemplo, el H11 es el LP01. El H13, ese es el LP03. Y así, porque casi todos estos modos son como degenerados. Entonces, la industria que hizo, no, reunamos todo eso en modos linealmente polarizados y se acabó. Bueno, esa es esa nomenclatura que es importante que sepamos que existe. Voy a borrar otra vez aquí todo. A ver, ¿dónde vamos?
Dice, modo fundamental. Entre qué frecuencias de corte la fibra transmite solo el modo fundamental. ¿Entre qué B de corte? Solo va el modo fundamental. Correcto. Muy bien. ¿Qué es lo que hace esta industria? Me dice que es monomodo, hallamos la lambda de corte para este modo y todas las lambdas de operación superiores a esta lambda de corte que me la dan por acá, esa lambda de corte, todas las lambdas de operación superiores me garantizan que estamos trabajando en el modo fundamental. ¿Sí? Porque es muy difícil que le digan a uno de la lambda de infinito hacia abajo, pues queda muy raro, más bien le dicen a uno de esa lambda de corte hacia arriba. Eso. Y este es ese P, que es la BC. Solo que esa P ahí es en el corte. ¿Listo? La P ahí es en el corte, que es lo mismo que la BC. Entonces, por eso es importante. ¿A qué se refiere el diámetro del campo modal? Se debe reconocer este parámetro en las specs. Se indicar para cuál lambda es mayor ese diámetro y por qué se da esta diferencia. Bien, vamos a mirar. Por fortuna por aquí lo dejé abierto y lo miramos. Mire, por ejemplo, acá. Mira lo que dice aquí. La longitud de onda de corte es de 1260. O sea, interpretemos este dato. De 1260 hacia abajo. No, eso. Es de ese, pues habría que entender qué quiere decir con eso, pero longitudes de onda por debajo de esta garantizan que haya es más módulos. O sea, ¿qué me dice él? La lambda de corte va a estar por 1260 más o menos. 1260. Puede ser un poquito menos, menor o igual, pero estamos en 1260. Pero para bolas, las longitudes de onda de trabajo, todas mayores a la de corte. Todas estas garantizan que estamos en solo modo fundamental. Si yo tengo longitudes de onda debajo de 1260, ya van otros modos. Listo, ya no vamos a estar solo monomodo. Entonces, sepámoslo interpretar. 1260 y él me dice menor o igual a esto. Podría ser incluso menor, o sea, 1240, pero él me dice la longitud de onda es 1260. Pare bolas que todos los datos son de 1260 hacia arriba, todos, porque ahí es donde es monomodo. Bien, pero mira que aquí está el diámetro del campo modal. Mírelo acá. Este es el diámetro del campo modal. Exacto. Y él lo da en diámetro. Listo. Y me da que el diámetro del campo modal es 9,2. Claro, claro. Hay que dividirlo por 2 para que sea W de nuestra fórmula. Pregunta, ¿por qué, porque es más pequeña en 1310 que en 1550? Vamos a relacionar esto con V. Listo, vamos a relacionar. ¿Por qué no son iguales? Eso tiene que ver con el parámetro V. El parámetro V es 2 pi apertura numérica, lambda de operación. En este caso, pues no estamos en el corte, no la lambda de operación. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Quién tiene el V
el V en 1310 comparado con el V en 1550, ¿quién es más grande? ¿En 1310 o en 1550? O sea, si yo calculo el V para 1310 y el V para 1550, ¿cuál V me va a dar más grande? El de 1310 es un V más grande. ¿Estamos de acuerdo? El V en 1310 da más grande porque el otro, que es mayor, va a tirar hacia abajo el de 1550. Muy bien. Con esta respuesta, ¿quién está más confinado? ¿Quién está más confinado? ¿1550 o 1310? ¿Quién es? No dicho, para que esté más confinado se tiene que alejar del corte. ¿Y cuál es la B de corte del modo fundamental? Cero. ¿Quién está más cerquita de cero? ¿1310 o 1550? 1550, correcto, 1550 está más cerca al corte, está más cerca al corte, 1550. O sea que tiende a radiarse más, radiar al revestimiento. Este radia más, este radia menos. Listo. Ah, pero este se va a dejar salir, ya va a dejar de ser monomodo, sí. En 1310 estamos más cerquita de ser solo monomodo, pero el campo ahí se está confinando mucho más en el núcleo, porque nos estamos alejando del corte. O sea, si nos acordamos de la carta de modos, el de 1500 está por aquí, el de 1300 está por aquí, no, y el corte está aquí está el punto de corte, lo voy a poner en rojito. El punto de corte está aquí en cero, y este 1550 está más cerca del corte, o sea, tiende a radiar más. En cambio, el de 1310 está confinándolo más en el núcleo. ¿Cuál es la amenaza de 1310? Que ya puede dejar pasar otro modo, sí. Eso sí, pero eso es otro asunto. Ya ese es otro tema. Entonces, como este de 1550 está más cerquita al corte, radia más. O sea que el diámetro del campo modal es más ancho. En cambio, el de 1310 está más confinado y tiene toda la lógica con el parámetro V. Eso es una cosa, pues, que había quedado una pregunta por ahí que hice en una clase que quedaba como incógnita y acá la acabamos de responder. Entonces, ¿sé a qué se refiere? Sí, esa es la mancha del campo, no tiene nada que ver con el núcleo. El núcleo es una dimensión física. Este es el tamaño de la luz del campo, no del radio. El radio es una medida física. ¿Cuánto mide el radio de ese núcleo? 10 micrómetros. Bueno, y eso va a medir 10 micrómetros con 0 o con 10.000 UV. Eso no tiene nada que ver. Pero el campo sí cambia, porque dependemos si está radiando o no, confinándose en el núcleo o radiando hacia el revestimiento. Entonces, por eso dice, ¿a qué se refiere? Sí, el diámetro del campo modal es el tamaño de la mancha. De hecho, mucha gente no le dice diámetro del campo modal, sino que le dicen el spot, como la mancha. Ese es otro nombre que le dan al campo modal para que lo sepamos. ¿Se reconocer este parámetro en las specs? Listo, lo acabamos de ver. Se indicar para cuál lambda es mayor este diámetro y por qué la diferencia, lo acabamos de demostrar. ¿Conozco la expresión W sobre A? Sí, ahí la tengo. Sé calcular el porcentaje de potencia confinada en el núcleo con base en ese parámetro, ¿sí? ¿Cierto? Que es el gamma, el sigma es igual a 1 menos E a la menos 2 y ese parámetro invertido al cuadrado. Conozco y sé resolver las expresiones del campo eléctrico para el modo fundamental en cartesianas y en cilíndricas. Me voy a esta presentación. Análisis, a ver, ¿cuál tengo yo aquí? De modo linealmente, yo creo que estamos aquí, vamos a ver. Voy a borrar todo y me voy a mover acá. Entonces, me voy para el modo fundamental, que creo que está aquí. Correcto. Conozco estas expresiones, sí.
para cilíndricas y cartesianas. Listo. La sé calcular, pues debo saber decir cuánto vale omega, cuánto vale mu sobre A. Aquí hay una expresión que me parece importante resaltar para que la copien. Esta. Bendito mi Dios. Esta, esta. Ojo que esta es H0. Esta de acá. Recuerden que esto lo corregimos. N1H0. ¿Sí? Entonces, esa es importante que también la tengamos por ahí. Entonces, sé calcular eso, sí, sí lo sé calcular. Para cartesiana, sé que existen expresiones para calcular P y Q en términos de V aplicables solo al modo fundamental, sí. Esas son estas P y V que creo que estaban por aquí. De hecho, creo que están acá. Que son estas justamente las que están acá debajito. Que son estas. P y Q que dependen solo de V. Y aplican solo para el modo fundamental. Sí, yo sé que eso existe. Sé calcular el parámetro beta para este modo al menos de 3 formas diferentes. Sí, no. Entonces, miren, muchachos, se las voy a decir para que de una vez las tengamos listas. Entonces, ¿cómo la podemos calcular de 3 maneras diferentes? Entonces, la primera forma, H2 cuadrado es igual a beta mn, beta, espérenme un momentico, yo copio esto más abajo porque parece que el lápiz ahí en esta zonita pierde sensibilidad. Entonces, H2 cuadrado es igual a beta mn cuadrado menos K0N2. Cada una de ellas al cuadrado. Listo. Pero yo sé, como es para el modo fundamental, yo sé que Q es H2A. Entonces, de Q la saco. Si yo tengo el parámetro V, ya saco a Q con esa fórmula larga. También la sé calcular así. H1 cuadrado es K0 cuadrado, N1 cuadrado menos beta Mn. Y debe dar lo mismo. Pero yo sé que P es H1A y la sé calcular también con esa fórmula. ¿Y cuál es la última? Con el parámetro B. Que el parámetro B es N efectivo al cuadrado menos N2 cuadrado sobre apertura numérica al cuadrado. Y B es Q sobre A, Q sobre B, las dos al cuadrado. Entonces ya, bueno, perdón, y la última, el N efectivo es beta K0, así nomás. Entonces, si yo tengo el B, que lo calculé con este Q, solamente despego el N efectivo. Y como ya conozco K0, ya encontré beta de 3, al menos de 3 maneras distintas. Claro, porque el K0 es 2pi sobre lambda de operación. Entonces, ahí tengo las 3 formas. Listo. Entonces, y lo digo que para este modo, de hecho para los otros también, porque mire que uno puede calcular T y Q, bueno, pero no tan directo. Para los otros modos se puede, pero tengo que irme al gráfico. O sea, ahí ya no puedo calcular el B, pues como con esta fórmula del Q, no. O sea, ¿cuál es la ventaja del modo fundamental? Que miren que yo puedo calcular con un B el P y el Q y con eso calculo al B. Mírenlo aquí, el B incluso se calcula pues con el V. Yo no me tengo que ir a ningún gráfico, solamente tengo que encontrar el parámetro V y se acabó. ¿Y cuál es el parámetro V? Lo voy a repetir. B es 2 pi A, apertura numérica, lambda de operación. Muchachos, si hay algo a lo que usted le va a hacer doble check, es ese parámetro. Doble y triple check. O sea, calcúlelo 3 veces. Para que no nos podemos equivocar porque ese parámetro es la vida de todos estos cálculos. Bueno, sigo acá para ver qué nos falta. Entonces ya, listo. Dispersión.
Vamos bien. Dispersión. El efecto de la, sé el efecto de la dispersión en un sistema. Ya. Sé cuál es el efecto. Esto está mal redactado. Ok, espérenme un minutico. Sé cuál es el efecto. Sé cuál, cuál es el efecto de la dispersión en un sistema de comunicación. A mí no me, a mí me, claro, me importa mucho que sepan las fórmulas, pues porque los ingenieros calculamos, pero lo más importante es entender cuál es el efecto de la dispersión en un sistema. Hay un solapamiento de señales por ensanchamiento de un pulso, lo cual limita la tasa de transmisión porque aumenta cuando se interfieren las señales entre sí, calcula un efecto que se llama aliasing o la ISI, la interferencia entre símbolos, aliasing, o ISI, la interferencia entre símbolos. Eso lo que hace es que los símbolos se mezclan, el receptor no es capaz de detectar que vino ahí y empieza a aumentar exageradamente la tasa de error. Entonces, como la tasa de error de bit aumenta, ¿qué hace usted? Empiece a bajar la tasa de bit para que el sistema no se solapen entre sí los pulsos. ¿En qué unidades se calcula la dispersión? Sí, claro, claro que sí. Claro que sí, total, total. Lo que pasa es que aquí vemos es cuál es el problema que le causa el medio de transmisión, pero puede haber otras causas, pero el que más perturba una señal sí es el medio de transmisión, por supuesto, porque usted lo saca nuevecito, limpiecito del transmisor y es aquí en el medio donde la cosa se pone complicada. Y eso que en estos medios la cosa es controlada, váyase a un medio radiado para que vea lo que es un problema, porque empiezan las interferencias, los desvanecimientos, las lluvias, pues. Entonces, los sistemas de comunicación, por eso yo digo, muchachos, esta humanidad sin este conocimiento no se comunica, no logra tener lo que tenemos hoy. Es como si le rompiéramos el sistema nervioso al cerebro. Si hay algo pensando en un data center, pero nada, pero eso no se comunica con nada. Entonces, ojo pues que nosotros somos muy relevantes, este conocimiento es muy relevante. ¿En qué unidades se calcula la dispersión? En segundos, sepámoslo. Las unidades de la dispersión en segundos. Y el parámetro B por delta T menor que 0.5, ese B está en bit por segundo, a veces está en hertz también, o sea, sobre segundo, y el delta T, es, pero casi siempre ese B por delta T es bit por segundo. Correcto, correcto. ¿Qué tipos de dispersiones existen en las fibras y qué las causan? A ver, ¿cuáles son las dispersiones? Empecemos. En la multimodo, la multirruta. ¿Qué, qué la causa las distintas rutas? En la misma velocidad, pero distintos caminos. Pues claro que se va a ensanchar. Uno, la cromática. Como cambia el índice de refracción, cambian las velocidades, por eso se llama cromática, porque cada longitud de onda percibe un índice de refracción diferente. ¿Por qué? Porque cada longitud de onda tiene una energía diferente y la energía en el material hace cambios diferentes en el material y uno de esos es el cambio en el índice de refracción. Si el índice de refracción cambia, las velocidades cambian. Entonces la cromática es porque cambia la velocidad. ¿Es la misma longitud? ¿Es el mismo trayecto? Sí, pero es el mismo trayecto y cada longitud de onda que viene en la fuente de luz percibe un índice de refracción distinto, con lo cual velocidades distintas, con lo cual es delta T, puros ensanchamientos. Y el tercero es el PMD, que es el modo de polarización. Ahí lo que pasa es que el eje X y el eje Y tienen índices de refracción distintos porque son materiales birrefringentes, lo pudimos ver incluso en el laboratorio. Son birrefringentes y lo que sucede es que vemos varios índices de refracción en los ejes. Cada eje, si tengo índices de refracción, velocidades diferentes. Cada polarización tiene una velocidad diferente y al recuperar el pulso al otro extremo vienen con un delta. ¿Cuáles están en las fibras multimodos? Todas, pero predomina la multirruta. En las monomodos no está la multirruta.
están solo dos, la cromática y la PMD. Eso es lo que tenemos. Se encuentra la dispersión para fibras multimodo en hojas de especificación. Claro, ese producto B por L que ya hemos hablado mucho. De todas maneras, lo voy a resaltar acá. Me voy a ir un momentico a Corning y voy a poner OM, OM2, OM3, OM4 Corning. Exactamente. Fibras multimodo optimizada para alta velocidad. Vamos a ver si son estas. Multimodo, listo. Y por aquí debe decir algo como este. Voy a, voy a abrir esta. Esta. Bueno, véanlas aquí. Esta no la dan. ¿Cómo no la dan? El producto B por L. Ahí ya está listo. O sea, ahí le metieron todo tipo de dispersiones. Esto está parametrizado y medido por ellos. Aquí están los distintos tipos de fibras y me está diciendo que, ojo, que si usted utiliza un Bixel, que es un láser estrechito, en 850 nanómetros, o sea, ese láser tiene que estar en 850 y tiene que ser un Bixel, como un láser. Aquí lo tenemos, las distintas tasas en Hertz, kilómetros, por el tipo de fibra. Ah, bueno, porque esto es con Bixel, esa es una pregunta muy interesante. Esto es pensando en que la fuente de luz es un Bixel, que es más estrechito, y esto es un LED. Si le disparo con un LED. Entonces, yo veo que con un Bixel para 850 tiene mejor parámetro. Es una fuentecita muy bacana, muy barata. eh, y como es más estrechita, pues ya manejando el integral, tiene un mejor desempeño que un LED. Pero mira que no me da la opción de Bixel en 1300, solo en 850. Muchachos, los Bixel están integrados en los teléfonos, sobre todo en esos smartphones, esos iPhone y demás, pero los Samsung también, esos Huawei, todos traen Bixel integrados para mejorar, por ejemplo, el posicionamiento de las cámaras, mejorar todo el foco, eso es un lasercito, como un lasercito, eso es un chipcito de luz y están integrados hace rato, yo mejor dicho, eso hace para ahí 5 o 6 años que ya vienen integrados en los láseres, en los receptores. Y en la robótica ni se diga, muchachos, esto pura para sensores, como son muy pequeñitos y muy baratos, se dejan integrar muy fácil. Entonces, eso es lo que yo les digo, o sea, ¿para qué me voy a poner yo con N1 sobre N2, L sobre C, N1 cuadrado sobre N2 de esta? Que sí, si no me dan esto, sí. Pero lo primero que vean, cuando vean una fibra multimodo plástica, de vidrio, como la necesiten, váyanse porque ellos le dan a uno estos parámetros. Listo. Huele a humo. ¿Será que hay un incendio por ahí? Y es que oigo como un helicóptero y cuando están apagando incendios vienen al parque norte, sacan el agua y se la llevan. Y ha habido a mí me huele como a humo, pero bueno. Entonces, esta pregunta se refiere a eso. O sea, yo sé encontrar esos parámetros de dispersión en la multimodo. Y recuerden, delta F es igual a B medios. O sea, si me dieron tasa de bit para un sistema no retorno a cero, que es muy típico de nosotros, si me dieron la tasa de bit para poderlo convertir en Hertz, y esto está en bit por segundo, usted coge los bits por segundo y los divide por 2. Y ese es el delta F. Listo. Eso es como la mayor consideración ahí. Bueno, se encontraron los parámetros de dispersión cromática y por modo de polarización en las hojas de especificación. Claro, o sea, vámonos aquí. Por ejemplo, 500.
Entonces yo ya sé que esto es 500 megahertz kilómetros. Y resulta que esto es B por L, que la longitud es 13 kilómetros. Ah, no, eso es 500 dividido 13. Pues si voy a encontrar la B. Eh, bueno, esto es, en este caso es delta F, ¿cierto? 13 igual al delta F, pero quiero encontrar la tasa. Entonces esto, para encontrar la tasa, sería el delta F por 2. O sea, el delta F que me dé aquí lo multiplico por 2 y ya encontré la tasa de bit máximo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar todo y ahora voy aquí. Bueno, tengo la expresión para, entonces, se encontrar la dispersión cromática y la PMD en las hojas de especificación. Recuerden, eso casi siempre está por los lados de la dispersión. Me voy a ir para acá. Me voy a ir para acá. Fíjense que él casi siempre está por los lados de donde me dieron la dispersión. La pendiente y el cero de dispersión, y por aquí me dan la dispersión, que es picosegundo, nanómetro, kilómetro. Ese es el famoso D. Este es el famoso D. Exacto. Y este es el PMD. ¿Listo? Entonces, ¿eso lo sabemos ubicar en las hojas de especificaciones? Sí. Tengo la expresión para estimar la dispersión cromática en caso de no encontrar directamente esa dispersión en las specs. Conozco cómo encontrar la pendiente y la ZD en las specs. Eso fue lo que acabamos de ver. Esa formulita es ese 0 sobre 4, lambda de operación, menos lambda de cero dispersional a la cuarta, lambda de operación al cubo, y ya está. Eso es. Sé qué es la expresión de Selmayr y cómo se aplica. Eso es para calcular qué. El índice de refracción para cualquier material en cualquier longitud de onda. Bueno, cualquier material no, los que se tengan ya parametrizados. Esa ecuación de Selmayr, ¿a dónde estará? Yo creo que la tengo, a ver, permítanme, yo me vengo para acá, a ver, y acá, eh, creo que está aquí, vamos a ver si está aquí. Voy a buscarla para que sepamos que eso por lo menos existe. Véala, esta es la ecuación de Selmayr. ¿Para qué me sirve? Para calcular el índice de refracción para un material cualquiera. En este caso, ¿qué nos da la ecuación de Selmayr? Tres pares de datos, un coeficiente y una longitud de onda. Entonces yo quiero calcular el índice de refracción en el núcleo para 1325.4. Listo, yo pongo ese valor aquí en estos lambda y el que me dio los datos de ese material. Estos tres pares de datos es lo que él me da. Aquí está, aquí creo que nos falta una cosita y es que esto es en el cuadrado aquí. O sea, aquí pasé a restar y miren que esto es una sumatoria de tres pares de datos que él me da para el material que yo quiero analizar, y yo aquí simplemente pongo mi longitud de onda en micrómetros. O sea, yo lo quiero calcular para 1329. Entonces póngale 1.329 y ya, no más. Y ya ahí calculamos el índice de refracción para esa longitud de onda, para ese material. Entonces, eso es lo interesante, pues, de Selmayr, que si me toca calcular el índice de refracción para un material rarísimo, pues, ahí tenemos cómo. Sé que es ancho espectral en fuentes de luz y cómo afecta la dispersión cromática, esa es fundamental. Entonces, ese es el conjunto, eso me dice qué tan monocromática es una fuente de luz. Ese es en la dispersión cromática, recuerden que el delta T es el parámetro D
por el ancho espectral por la longitud. Ese delta lambda es el ancho espectral de la fuente. Y me dice que tantas componentes de longitud de onda saca. Por ejemplo, esto que estamos aquí en el aula, es luz blanca. Ancho espectral, gigante, todos los colores. Pero me voy a un láser rojo, pero puro rojo. Ancho espectral pequeñito porque es muy alrededor del rojo. 650 más menos 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese ancho espectral, lo que en las fuentes de luz tiene un pico en la lambda de operación y un deltica que me dice alrededor de cuánto varía. Y eso tiene que ver con la forma en que está construida esa fuente de luz. Mientras más estrecho, más monocromático, pero más caro. ¿Cómo sería? Este es un láser muy fino, este es un láser menos fino y un LED es como así, un ancho espectral gigantesco. ¿Tiene incidencia en la dispersión cromática? Uf, un montón. O sea, mientras más grande sea el ancho espectral, peor es la dispersión. Porque claro, son un montón de componentes de longitudes de onda viajando a distintas velocidades. Entonces, ¿afecta la dispersión cromática? Sí, pues véalo. De hecho, mientras más grande delta lambda, peor la dispersión. Exactamente. Ese es el delta T cromático. ¿Se estimar la dispersión total en una fibra? Sí, pues, o sea, el delta T cuadrado total es el delta T multiruta cuadrado más el delta T cromático al cuadrado más el delta T cuadrado PND. ¿Listo? Esa es la forma. Lo que pasa es que en una monomodo esto no va. Punto. Y en las multimodo, ese es el parámetro más crítico. Si es una de índice gradual, lo más seguro es que estos dos parámetros van, este no. Este se desestimaría en una multimodo. Bueno, distingo las distintas especificaciones de las fibras de acuerdo a su dispersión. Entonces, las bandas, cuando hablamos de la banda O, C, no sé qué, esas son las bandas en las que la fibra ofrece más o menos la misma atenuación, más o menos, de la banda O, la banda C, pero eso es para cada fibra, la misma fibra es. Pero, de acuerdo a la dispersión tenemos, cuando la dispersión es cero, cero dispersión en 1310 o alrededor, es el AG652. Y se llama tipo punto D cuando le borraron un iono H que tenía por ahí que le causaba una dispersión, una atenuación importante. Pero la cero dispersión es igual. Cuando la cero dispersión está en la mínima atenuación, que es en 1550, es el AG653. Pero eso ocasionaba muchos problemas de fenómenos no lineales. Entonces se idearon otra fibra que ella en 1550, puede ser por encima o por debajo, le deja un poquito de dispersión. Esas son las fibras que llaman non-zero, o sea, no son cero, dispersion shift fiber. Esta es dispersion shift fiber optic. Esta, DSF, o sea, le movimos la dispersión de 1300 a 1500. Esta S es de shift, desplazada. Estas son non-zero, o sea, una fibra de estas en 1550 tiene más o menos 18 picosegundos nanómetro kilómetro, que es muy alta. Esta DSF pues tiene una dispersión cero en 1550 y estas tienen una dispersión de más o menos 6. O sea, es más pequeña que la G652 y son las que
655. Esas son las que son optimizaditas, porque le dejan un poquito de dispersión de tal manera que los efectos no lineales en la fibra se atenúen un montón. Entonces, esas son las tres tipos pues, de fibras ópticas de acuerdo a la dispersión. Eso en cuanto a dispersión. Y ya finalmente tenemos la atenuación. Lo que pasa es que en la atenuación para nosotros es un fenómeno mucho más fácil de ver. Entonces la pregunta es, ¿qué produce la atenuación en las fibras? Porque en los medios metálicos es el efecto Joule. O sea, las fibras, el campo penetra un poco en el metal y ahí empezamos a perder potencia. Pero ¿y entonces qué pasa con la fibra? Entonces, ahí hay eso, hay parámetros intrínsecos y extrínsecos. ¿Cuáles son extrínsecos? Las curvaturas, los malos empalmes, la suciedad, el desacople, todo eso hace que usted pierda. Esos son del montaje básicamente. Pero hay unos intrínsecos, por ejemplo, la absorción del silicio, absorciones en el iono H, el scattering Rayleigh, o sea, son un montón de fenómenos internos que producen esa atenuación. Échenle una chequeadita el scattering Rayleigh. Ese scattering es como muy particular de la construcción de las fibras. Perdónenme, yo trato aquí. Es muy particular de las fibras y es que hay unas discontinuidades como en el silicio que generan como unos grumitos. ¿Cierto? Entonces, cuando llega la luz, vamos a cambiarnos de color, cuando llega la luz, se dispersa, por eso se llama scattering. Claro, hay una parte que sigue para adelante, pero él refleja, cuando él se pega en estas burbujitas, tira para todos los lados y cada vez que pega va empezando a decrementar. Y ese scattering Rayleigh es el que más influye en esta parte. Ustedes ven que la curva de atenuación es muy pronunciada como hasta 1310. Ya luego de ahí baja en 1550 y vuelve y sube. Casi que toda esta atenuación es del scattering Rayleigh. ¿Listo? Casi todo. Entonces, son fenómenos intrínsecos y extrínsecos. Y los extrínsecos son casi todos de cuenta de nosotros, una mala empalmería, curvaturas, mal montaje, eso es de nosotros los ingenieros que tenemos que estar ahí atentos. Sé pasar de Neper a DB, ¿sí? Ya el factor no es 8686, sino 4343. Sé cuáles son las bandas de operación de acuerdo con su atenuación, la banda O, la banda C, la banda S, la banda L, la banda U, que todas pues se relacionan con la atenuación y se hacen operaciones en debes, ¿sí? ¿Cierto? Esto es lo que hemos hecho desde el día cero hasta hoy, hasta el día final en este curso. Por ejemplo, me dicen, eh, mm, a ver, sí, sí, por ejemplo, aquí, potencia de salida es igual a la potencia de entrada por E a la menos alfa E. ¿Listo? Yo quiero usar esa fórmula. Y me dicen que el parámetro alfa es 0.32 dB por kilómetro. Y yo aquí necesito Neper. Entonces, alfa en Neper es 0.32 dividido 4.343 y ya ahí me queda el Neper kilómetro. ¿Listo? Es para eso básicamente. Exactamente. Si fueran por neto, por neto. Y ahora otra cosa importante. Si yo tengo 3 milivatios, ¿a cuántos dBm se equivale? A 10 logaritmos de 3 milivatios sobre 1 milivatio. Entonces, ahí me quedan los dBm. O sea, la definición de dBm sigue siendo la misma. Ahí no cambia. Lo único que cambia es este parámetro.
¿Cuál? Sí, sí, puede estar en kilómetros, pero la L tiene que estar en kilómetros. Vos lo puedes usar y la L la dejas en kilómetros. Listo, eso es todo. That's it. Y ya muchachos, eso era todo este repaso. Aprendimos un montón. Repasamos pues que era nuestro objetivo el día de hoy. Les agradezco a Jorge y a Fernando que estuvieron hoy. Y nada, nos vemos el viernes. Listo. Hasta luego. Chao, George. Vale, Gracias. muchas gracias, muy amable. Hasta luego.